Buenos días, hermanos. Soy Armando González, Luz y Sal. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver una lección más de la historia de la salvación con el capítulo La esperanza de la salvación. Este capítulo es muy bonito, muy interesante, porque nos va a orientar un poquito más acerca de lo que es nuestra relación con Dios y cómo se ha ido perfeccionando, cómo hemos llegado a una intimidad mucho más cercana que la que llegó a tener, por ejemplo, los primeros patriarcas en el Antiguo Testamento. La relación con Dios tiene como fin último la salvación. Eso es lo que encierra nuestra relación con Dios. Y así lo manifiesta este bonito cuadro, muy artístico, muy idealizado, ¿no? Según la época en la que pues los seres humanos vamos a ser divididos entre los que intentan seguir a Cristo y los que lo siguen, y los que se apartan de Él y no consiguen liberarse de las garras del pecado. Vamos a intentar hacer una reflexión acerca de estos pasajes. Les recuerdo que nuestras reflexiones están basadas en textos muy profundos con bases filosóficas y teológicas, y que revisando estas lecciones físicas podrán ustedes ver también las citas bíblicas que apoyan o que inclusive esclarecen aún más que nosotros lo que queremos decir con respecto a este tema, la esperanza de la salvación. Pero vámonos por partes. Las consecuencias del pecado. Ya todos estamos al tanto gracias a el catecismo básico que hemos manejado desde niños, y parece que en ocasiones esa es toda nuestra instrucción, respecto al origen del pecado, según el mito del paraíso, el paraíso terrenal, en el que nuestros primeros padres fueron desterrados por haber desobedecido un mandato específico de Yahvé. Hay que se pueden analizar muchas cosas, pero aquí nos vamos a conformar diciendo algunos puntos en específico. El pecado no se mide por la falta que hayan cometido nuestros padres, sino por la relación con el ofendido. Es decir, yo puedo molestarme con mi hermano, con mi padre, con mi hijo, con mi vecino, por alguna falta de respeto, algún abuso de parte de él o de parte mía hacia esa persona. Y sin embargo podemos contar con que exista la posibilidad de reconciliación, de perdón, de olvidar y de dejar en el pasado ese momento de crisis y de tensión. Pero en el caso del pecado original, no estamos hablando de una relación entre iguales, estamos hablando entre la humanidad y Dios. Y entre Dios y la humanidad no existe esa familiaridad que pudiéramos nosotros catalogar como de muy simple, porque Dios es nuestro creador y como tal es un ser infinitamente superior a nosotros. El hecho de que nosotros nos hayamos atrevido a ambicionar su posición, es decir, a querer ser como Él,
no por amor, sino por ambición, es lo que realmente conforma el pecado. Ciertamente, hay un, hay una desobediencia, hay una mentira, hay implícitas, pero aquí la ofensa es cómo nos atrevemos nosotros a sentirnos superiores a nuestro Creador. Porque, ojo, el hecho de que pensemos en pasado con respecto a nuestros primeros padres no debiera liberarnos de la idea de que seguimos teniendo mucho de su sangre. Por eso decimos que Adán y Eva son nuestros primeros padres, porque nuestra sangre fluye esa misma maldad, esa misma ambición y soberbia de sentirnos o de querer sentirnos superior a los demás. Y es algo que todos hemos experimentado y hemos inclusive aplicado desafortunadamente. Por eso, aunque la historia pareciera muy sencilla, muy simple y pudiera uno preguntarse por qué fueron tan tontos en no cumplir un mandamiento tan simple, es que esto tiene una aplicación cotidiana increíble. Si te pones a analizar tu propia existencia, te darás cuenta acerca de que tu propia soberbia te lleva a hacerte un Adán, a hacerte una Eva, que te sientes más listo que los demás, que te sientes superior al punto de creerte casi como un Dios. En ese sentido, ¿es posible pagar la falta por nosotros mismos? Es decir, si ya te dije que Dios es el ofendido, es el que nosotros nos sentimos tan listos que creíamos que podíamos engañarlo, ¿tú crees que podemos pagar nuestra falta? Por supuesto que no, porque como insisto, siendo criaturas, nosotros no tenemos nada que ofrecerle, porque todo se lo debemos a Dios. Así que la idea del pecado tiene que generarnos un llamado a nuestra conciencia, entender y reflexionar lo que somos y que somos seres muy instintivos y seres muy egoístas, seres que solamente pensamos en nosotros mismos. Eso es tener conciencia. Eso es el, la imagen de sentirnos desnudos, es decir, descubrir que no le llegamos ni a los talones de Dios. Este es el sufrimiento de saber que nuestra realidad es finita, que nuestra ambición es mucho más grande que nuestra propia naturaleza. Pero ¿quién puede pagar esa falta por nosotros mismos? Solamente Dios. Por eso Dios Padre mandó a su Hijo para pagar esa falta. Fíjense qué interesante. Para conjugar la justicia con la bondad, Dios creó la misericordia. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acecharás tú su calcañar. Aquí estamos hablando de lo que le dijo Yahvé a Eva, y a Eva no en su persona individual, sino a la mujer de manera universal. Porque acordémonos que la mujer fue la primera tentada, y la mujer va a ser también motivo de reencuentro con Dios, esta vez a través de una nueva Eva, que va a ser la Virgen María. Por eso, no sé si te has dado cuenta, pero en la capilla de Santa María Tomatlán hay una imagen muy bonita de la Virgen María, en la que ella está sobre un globo terráqueo, y a su vez está encima de lo que es una serpiente que está mordiendo una manzana. No, no solamente es una cuestión artística o figurativa que se le ocurrió al artesano que la realizó. Esto tiene un sentido bíblico, de lo que precisamente es la señal de que habrá esperanza de reconciliación. Dios está ofendido, Dios está decepcionado de nosotros, pero es tan bueno y al mismo tiempo tan justo
que genera algo que se llamamos misericordia, porque la justicia se aplica. Es decir, tú podrás ser un buen cristiano, pero si cometes una falta, tienes que pagar eso. Aunque pidas perdón, aunque te arrepientas, todo eso es aceptable. Pero tienes que pagar tu falta, de todas formas. Así que la conjugación entre justicia y bondad se llama misericordia. Es decir, que hay que trabajar y caminar del lado derecho, como se dice, pero Dios no deja de ser bueno con nosotros y siempre está en condiciones de reconciliarnos, de perdonarnos. Nada más falta que nosotros pidamos perdón. Él no puede perdonarnos si nosotros no lo solicitamos. Eso sería terrible, porque entonces hasta el demonio sería perdonado. ¿Cuál es el grave problema del demonio? Que el demonio no se arrepiente, que el demonio no pide perdón. ¿Cuántos de nosotros emulamos esa misma actitud con nuestros propios hermanos, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos? Cometemos un error y preferimos callarnos, preferimos romper relación con esa persona que nos humilló o que nos hizo sentir mal antes que reconocer que nosotros cometimos un error. Fíjense qué grave es eso. Fíjense cómo seguimos teniendo esas mismas actitudes que Adán y Eva, y quizás peor, porque nosotros tenemos el ejemplo de lo que no se debe hacer y sin embargo repetimos y repetimos en nuestra soberbia que siempre tengo la razón, que soy como un Dios, que no me equivoco y que mi voz y mi pensamiento son ley. ¿A cuántos de nosotros no retumban estas palabras, estas actitudes que son las que causantes de que el mundo esté de cabeza actualmente? Porque hay pueblos que no se quieren entre sí, porque hay familias que no están deshechas, porque hay sistemas, porque hay movimientos políticos, y culturales e ideológicos encontrados, porque nadie quiere ceder. Todos estamos obsesionados con la idea de que yo tengo la verdad, yo soy bueno, yo y yo. ¿Y dónde está Dios? Por eso, en la promesa de reconciliación, Dios promete que de la mujer va a salir el origen de esa nueva reconciliación, de esa nueva reunión entre Dios y la humanidad. Esa mujer que tú y yo conocemos como la Virgen María va a ser la colaboradora de este reencuentro. Los seres humanos tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Somos responsables de nuestras decisiones. ¿Cuánto bien nos haría que desde los niños, en las escuelas, en los hogares, en catequesis y en todos los lugares donde los niños tengan acceso a una persona que pueda orientarlos, a decirles esto que es tan importante y que es tan olvidado? Tener conciencia no significa haber cumplido 18 años. Puedes tener 30 años y ser inconsciente de tus actos. Tener conciencia es aceptar las consecuencias de tus propios actos. Aceptar que tienes un problema. Y un problema muy grave, déjame decirte, que es el que te sientas más listo que tu hermano y que te sientas inclusive con el derecho de abusar de él, de pisotearlo, de engañarlo, de mentirle. Y de ahí podemos derivar un montón de pecados que puedas hacer hacia el otro hermano, porque tú te sientes con ese derecho, porque tú te sientes Dios, porque tú no tienes conciencia. Tener conciencia, por tanto, es ser capaces de ser responsables. Y responsables viene de la palabra responder.
Si yo hago algo, debo tener en mente que todo lo que yo haga o que no haga va a tener una consecuencia. Y por tanto, esa consecuencia es mi responsabilidad, es mi fruto. Si yo no acepto esto, siempre estaré con la idea de que en mi idealidad de que soy superior, nadie me comprende, todos están en mi contra y yo simplemente he tenido mala suerte. Por eso tenemos tanta gente inmadura por todas partes y en todos los estratos y en todas las edades, hombres y mujeres, gente que no solamente no crece, no quiere crecer, no se sacude ese pecado, no se sacude la incapacidad de no encontrarse con Dios, de alcanzar un poquito de paz en su alma y entender cuál es su relación con Dios, esa relación perdida que achaca a los demás y nunca a sí mismo. Esas son las consecuencias del pecado. Y como decíamos, la mujer o el linaje de Eva, así como fue la que, pues, en la Biblia sí lo señala como que la primera en ser tentada, también va a ser la primera que nos va a ayudar a la humanidad entera a salir adelante. Aquí un pequeño paréntesis, espero que no me alargue demasiado. ¿Por qué el demonio tentó a la mujer y no al hombre, según la Biblia? Piénsale por un momento. ¿Acaso porque la mujer es más tonta? ¿Porque la mujer es más débil? Algunos sostienen esto, pero siempre ha sido precisamente en la actitud de superioridad de quienes creen, ahora en el lado de los géneros, que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Otra vez la actitud de sentirse superiores a los otros, ¿no? En este caso, el hombre sobre la mujer, el machismo. Pero la respuesta es mucho más interesante, inclusive mucho más cruel de lo que aparenta. Como la mujer es la que concibe la vida, la mujer es la más cercana a Dios, porque así como Dios crea, la mujer de alguna manera está dando a luz a la siguiente generación. Es como si el mismo demonio quisiera humillar al mismo Dios, haciendo que, acercándose al ser más parecido a él en cuanto a capacidad de creación. Esta respuesta, por supuesto, no tenemos una certeza 100% absoluta, ¿no? Es una teoría muy interesante que habla acerca de la maldad y de que el demonio es mucho más listo que nosotros, tan listo que hasta puede vernos, hacernos ver cosas que no son ciertas. Bueno, cierro paréntesis. Se anuncia entonces que la Virgen María será corredentora del género humano. Eso es lo que está avisando Yahvé en el Génesis muchos siglos antes de que naciera la Virgen María. Porque la Virgen María, la única a la que Dios se refiere como la llena de gracia, porque María no podía ser una mujer de pecado, una mujer que no iba a concebir con un hombre, sino con el Espíritu Santo, para dar lugar, darle carne a Jesucristo. Si María no acepta el encargo de Dios, no tendríamos Jesucristo para nuestra salvación. Por eso es que María es tan importante como corredentora. Por eso es la nueva Eva. Por eso es nuestra primera heroína.
Este pasaje bíblico que habla de María como la corredentora también se le llama el protoevangelio, pues nos da visos de esperanza. Estamos hablando obviamente de los primeros pasajes de la Génesis, donde no se habla de María en específico, pero se habla de que va a venir una Eva que va a pisar la cabeza de la serpiente. Tú sabes quién es la serpiente. Y tú sabes que esta expresión también nos está dando esperanza. Es decir, nos está dando la posibilidad de creer que va a haber una solución, una reconciliación con ese ser ofendido que es Dios. Aunque hay consecuencias por la desobediencia, Dios promete que algún día habrá reconciliación, por lo que quedó en la memoria de la espera del cumplimiento de su palabra. Por supuesto, para nosotros, pues 1000 años no los podemos vivir y tendrán que vivir muchas generaciones para poder cubrirlas. En cambio, para Dios, 1000 años es un segundo, es una expresión que simplemente significa que Él es dueño del tiempo y del espacio. Para Él no ocurre el tiempo. Dios no puede envejecer, con todo y que se le represente como un viejito de cabellos blancos. Eso es simplemente arte, expresión artística, que no es malo, pero es una forma de representarlo. No es Dios, ¿sí? De la esperanza la humanidad comenzó a desarrollar el don de la fe. Fíjense qué increíble, ¿no? Aparentemente, en este proceso, en esta evolución de conocimiento de la humanidad hacia Dios y de Dios para con el hombre, la humanidad va desarrollando esta espera. De ahí viene la palabra esperanza. Es una espera que tiene la paciencia de saber que toda mi vida, ni toda la vida de mi hijo, ni de mi nieto, ni de mi bisnieto, van a alcanzar o van a ser suficientes para poder ver esta reconciliación, que es lo que vivieron nuestros primeros padres en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que fue creciendo en ellos? Pues la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. No solamente porque estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios, lo cual es muchísimo, muchísimo. O sea, eso no se va a dar nunca más. Y si se da, yo creo que se da en alguien que ha perdido la razón. Pero hay muchas formas de ofrecer a nuestros hijos, ¿no? Imagínate que tu hija o que tu hijo quieren meterse a un seminario o a un convento. Eso es ceder tu hijo a la fe, es ceder tu hija o tu hijo a Dios. Y hay muchos padres que se oponen a ello. Cuanti más que les pidiera un sacrificio mayor con respecto a los hijos. No, 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 no. Dios mío, haz todo conmigo, pero a mis hijos no los toques. Es lo que todos decimos, ¿no crees? Pero ¿qué hay de esa fe? ¿Qué hay de esa creencia ciega de que Dios es amor y que sabe lo que está haciendo y lo que te está pidiendo? No te va a pedir nada extraordinario que tú no puedas hacer, pero sí te va a motivar a que salgas de tu zona de confort para que seas alguien más fuerte, para que seas alguien más digno de Él, finalmente, para que seas alguien más santo a sus ojos. Qué interesante entonces entender que quisimos ser como Dios y sin embargo Dios es el que se hizo hombre. Qué bonita expresión, ¿no? Porque es una contradicción que es una bofetada con guante blanco propia de Dios. Es tanto el amor de nosotros a nosotros que mientras no pudimos ser como Dios, con nuestro egoísmo, Dios se hizo hombre con su amor.
porque en eso se reduce todo lo que fue el problema del mito del paraíso perdido. El hombre, la humanidad, queríamos ser o queremos ser como Dios, pero queremos serlo de forma única. Queremos serlo como si fuéramos reyes, como disponer de todo y de todos los demás a nuestro antojo y capricho. Y en lugar de entender que Dios quiere esa familiaridad, pero no quiere nuestro egoísmo, Dios se acerca a nosotros y Él, sin ninguna necesidad, se hace hombre a través de Jesucristo. Se humilla y muestra que no es con egoísmo con lo que podemos acercarnos, sino con amor. Y el amor como una relación biunívoca, es decir, de ti para mí y de mí para ti, y para todos. Eso es la gran diferencia. Y es lo que hace que nuestra relación como que se cambia de los papeles. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Y en su lugar, Eva, la nueva Eva, da luz a un niño que no es solamente un hombre, sino también es Dios. Dios que se ha hecho hombre y que viene a reconciliarnos con Dios Padre y que con su propia naturaleza divina tiene todos los atributos para conseguir ese perdón. ¿Por qué? Porque Él se hace precisamente víctima para inmolarse en la idea de poder pedir perdón a Dios, porque nuestras inmolaciones con animalitos, inclusive con otros seres humanos, no alcanzan, no son suficientes para reconciliarnos con Dios. Así que Dios tiene que mandar a nuestro Salvador, que es el mismo Jesucristo, para redimirnos, es decir, para salvarnos. La redención solo pudo venir de Dios, y en Dios desarrollamos la fe y experimentamos su misericordia para reencontrarnos de forma definitiva. Fíjense qué maravillosa forma de acercarse a nosotros. Se tardó muchísimos siglos, pero porque también tenía que esperar el desarrollo de nuestra propia conciencia. Recordemos que el pueblo de Israel era de dura cerviz, era un pueblo nómada, era un pueblo muy ignorante, era un pueblo que tenía que salir del paganismo y salir de tantas ideas como los ídolos. Y sin embargo, ese pueblo de Israel tan mítico, tan abandonado en la historia, pues resurge en nuestra sangre cada vez que queremos ser como dioses, cada vez que nos acercamos a amuletos y esperamos que nos vaya bien, porque inclusive como cristianos podemos actuar inclusive de la misma manera. Voy a misa para que me vaya bien en la semana. No, 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 para nada. Tú vas a misa porque amas a Dios. Tú vas a misa porque quieres conocerlo, quieres seguirlo, quieres saber cómo poder salvarte. Lo de la vida ya es cosa tuya, es tu responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Tienes que ser consciente de vivir lo que te toque vivir, penas o alegrías, pero la gran diferencia es que las vas a vivir con Dios. Para eso vas a misa, para eso asistes a estas clases de pastoral, para que no seas como un cristiano más, un cristiano mediocre, que ahora eres católico y mañana a lo mejor, si te agarran de malas o de buenas, te haces testigo de Jehová o te haces evangélico. ¿Por qué? Porque no conoces tu fe, porque quieres que Dios te atienda como si fuera tu sirviente. Cuando eres tú y nadie más quien tienes que dar el paso adelante para buscarlo a Él. Él ya ha hecho muchísimo. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente levantar nuestro dedo, es decir, el esfuerzo, que puede ser muchísimo nuestro esfuerzo, en realidad es mínimo con respecto a todo lo que nos falta por reencontrarnos con Dios.
Así pues, Dios se nos revela en su condición trinitaria. Jesús es su Hijo, pero también es Dios desde la eternidad, como lo es el Espíritu Santo. Esto que más adelante lo veremos en otra lección, mucho más adelante, se entenderá como que Dios está en tres personas, como un misterio que a los del Antiguo Testamento no entendían. Se dejaba ver por ahí. Se manejaba que había tres ángeles. Se hablaba en plural. Dios hablaba en plural, pero no se entendía por qué. Solamente hasta la llegada de Jesucristo es que Él revela al Padre, se revela a sí mismo y revela al Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla, cómo sabemos más de lo que sabía Abraham. Y sin embargo, Abraham, pues mis respetos, ¿no? Pero él no tuvo esa oportunidad de saberlo en la tierra. Con el plan de salvación, Dios se nos muestra más completo y en toda su esencia como amor. Muy importante. Hasta antes de Jesucristo, la imagen de Dios se observaba como la de un padre severo, un padre que tenía inclusive un lenguaje de castigador, alguien que inclusive maneja como que se venga, es decir, cree en la venganza o aparentemente cree en la venganza y en muchas actitudes muy humanas, pero que solamente revelan que la humanidad en ese tiempo apenas si lo entendía, apenas si lo conocía, y que la única forma de entenderlo era haciéndolo a imagen de la propia humanidad. Cuando llega Jesucristo, maneja un lenguaje que nunca se había manejado hasta entonces y que hasta la fecha es símbolo y distinción de todo cristiano en todas partes del mundo. He tenido oportunidad de platicar con musulmanes, por ejemplo, y me preguntan, ¿por qué no te haces musulmán? Y les digo, porque creo en el amor de Cristo. Con esa respuesta digo, no, no porque lo haya dicho yo, pero me hicieron reflexionar, me di cuenta que ellos no lo tienen eso. El amor como lenguaje es el distintivo de un cristiano. ¿Tú lo sientes en tu corazón? ¿Tú lo manejas? ¿O te avergüenza? ¿Lo consideras como algo propio de gente débil y supersticiosa, gente que no tiene nada que hacer, o gente que pues que debería hacer otras cosas? Bueno, pues prepárate con esto. Entre más conozcas, más vas a entender el amor en toda su plenitud, y a eso te invitamos con estas clases de pastoral. Aquí tenemos que, si antes, cuando hablaba Yahvé en el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, lo que hacían era poner el rostro al suelo, es decir, como símbolo de humillación, pero también por el hecho de que no podían ver a Dios. Ver a Dios implicaba la muerte. Tú, miserable criatura, no puedes ver a Dios, porque Dios es verdad y la verdad es es tanta claridad, tanta luminosidad, que lo primero que perderíamos sería la vista, tanto por nuestro pecado como por nuestra propia naturaleza humana que es incapaz de entenderlo en su plenitud. Así que cuando llegó Jesucristo, pues llegó la imagen del Dios mismo. No te preocupes de cómo es el Dios Padre o Dios Espíritu Santo, que nuestros artistas los representan como los representan en las pinturas. Son representaciones, no son ídolos, pero son formas que nos evocan a este maravilloso Dios en tres personas, y en particular a Jesucristo. Si quieres hablar de Jesucristo como Dios, es perfectamente correcto. Y si quieres entender o saber cuál es la imagen de Dios, piensa en Jesucristo y ahí lo tendrás. El plan de salvación es la de restaurar la conexión entre Dios y la humanidad. Es lo que hemos estado platicando desde hace rato y esa es la función a la que vino a traernos en forma definitiva a Jesucristo.
Había que guardar al pueblo, mediante el sufrimiento, a la santidad, puesto que santificador como santificados tienen un mismo origen. Carta a los Hebreos 2:10 al 11. Fíjate cómo va este proceso de conocimiento que no se limita nada más con el hecho de que diga a Jesucristo ya llegué, cree en lo que te estoy diciendo, cree en mí y serás salvo. No, porque entonces terminamos como un protestante. Los protestantes así creen y lo ven el asunto muy simple. No, hay que reconvertir nuestra alma, hay que trabajar nuestro espíritu, nuestra voluntad, cercenar todo aquello que nos ata al pecado, al mundo y que nos impide ser felices en la felicidad del cristiano. Por eso a veces también el sufrimiento es parte de esta santidad. No te estoy diciendo que ser cristiano signifique que tengas que ser sufrimiento por sufrimiento, pero sufres al descubrirte desnudo como Adán y Eva, al descubrir tus miserias, las miserias que te impiden ser como Dios. Ese sufrimiento que te da la conciencia de saberte un animalito más, pero que es un animalito que tiene esa conciencia y tiene esa invitación de Dios para salvarse. Oye, pues somos muy afortunados. El problema es que somos tan de dura cerviz como los antiguos israelitas, que nos seguimos sintiendo tan inteligentes, tan listos, tan abusados, que queremos impartir nuestra voluntad a los demás. Queremos sentirnos más listos que los demás. Finalmente queremos ser como Dios para los demás. Al ser Dios y hombre verdadero, Jesucristo dignifica la condición humana y nos invita a la santificación. Cuando Dios se hace hombre a través de Jesucristo, Él está haciendo algo inimaginable. Nos está elevando a su nivel. Nosotros no podemos aspirar a Él por nosotros mismos. Él nos da la mano. Él nos invita a que vayamos al Padre y que le llamemos como Padre. ¿Qué significa eso? Significa que nos está invitando a ser santos como Él. Es decir, así como la familia González, todos se apellidan González, los hijos, pues en esta familia todos se apellidan Santo. Y lo que quiere Dios es que todos seamos santos. Así como María es la nueva Eva, Jesucristo es el nuevo Adán. Pero también indica que el poder del maligno solo ha sido disminuido, pero no aniquilado. Muy importante también. Cuando por los medios te des cuenta de que hay tanta maldad en este mundo, tanta hambre e injusticia, tanta incomprensión, tantas enfermedades como la pandemia que vivimos y que aparentemente o la crearon, y si no la crearon, pues hay gente que quiere que todas las vacunas se vayan para los países ricos y que los países pobres que se rasquen las uñas como puedan, ¿no? Qué terrible, qué triste. Te preguntarás, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué nos ha abandonado? No, Dios está con nosotros, pero la maldad no ha sido erradicada completamente, como podrás darte cuenta. Te das cuenta tú de esta maldad, pero que no te haga desfallecer o no te haga dudar de que Dios existe. Más bien, gracias a que Dios existe, tienes la conciencia de descubrir esta maldad. En otro momento tú no tendrías esa conciencia. En otro momento simplemente dirías, pues sí, yo haría lo mismo y ya. En cambio, cuando tu propia conciencia te sacude y te dice, esto está mal, es una invitación también a que luchemos por esa justicia, a que luchemos porque ese Cristo que es verdad, que es vida y que es solamente bondad, también sea implantado en este mundo, para que no nos dejemos, para que los malignos, para los que adoran al mal, no ganen esta batalla, aunque aparentemente siempre la están ganando.
Ecce Homo, que es el nombre de esta obra, como tantas obras pictóricas, ¿no? Es este el mundo en el que vivimos, en el que esta maldad no ha cesado, hasta pareciera que se ha vuelto mucho más virulenta. La realidad es que la maldad no ha terminado, ¿no? Lo que sucede es que ahora los medios de comunicación nos tienen más informados de cosas que siempre han sucedido. Así que la impresión que tenemos de que, ay, esto no sucedía antes, pues es una ilusión. Más bien, antes no sabíamos que sucedían. Pero al denunciarse, al saberse de todas estas maldades, ya es una forma de combatirlas, ya es una forma de criticarlas y de iniciar su erradicación. Como el mal no ha sido erradicado, nosotros estaremos sujetos a la tentación constante, sobre todo si queremos salvarnos. ¿Eso qué significa? Que entre más quieras conocer a Cristo, entre más te acerques a la iglesia, entre más busques salvarte, más tropiezos te va a poner la vida, este mundo y el maligno para que no te vuelvas más perfecto. Porque el demonio lo que busca precisamente es que seamos cristianos mediocres. En esta mediocridad sencillamente no somos nada. No sirve que seamos mediocres. En cambio, en la santidad es como el maligno pierde. Y pierde porque nosotros nos salvamos. Solamente en Dios podemos hacer frente a la tentación y eventualmente salir victoriosos. Que no te quede duda. Asistimos a la iglesia porque la iglesia está llamando a los pecadores, no a los santos. Así que ni nos sorprenda encontrar a hermanos que están fallando. Más bien, procuremos nosotros trabajar por ser mejores cristianos. Y ser cristiano significa pedirle a Dios constantemente que nos ayude frente al maligno, porque nosotros frente al maligno no podemos, imposible. El maligno es muy inteligente. El maligno conoce la Biblia al derecho y al revés. Pero si tú pides auxilio a Dios, Él te ayudará a vencerlo. Tú solo no lo conseguirás, nunca. La vida es una lucha sin descanso entre el bien y el mal, al que estamos llamados, pero no solos, porque Dios nos asiste si se lo pedimos y nos esforzamos. Es decir, al esfuerzo que sí debemos poner nosotros, hay que estar rezando siempre a Dios para combatir aquello que nos aleja de Él mismo. Otra ayuda poderosa es la intercesión de la Santísima Virgen en el curso de este Valle de Lágrimas. Claro, porque ser la corredentora, el ser más odiado por el maligno es justamente la Virgen María, porque es, después de Jesucristo, el ser más humilde que haya existido sobre la tierra, el ser que se abandonó a la posibilidad de ser asesinada cuando el ángel del Señor le dijo que iba a ser la madre del Salvador. Acuérdate que las mujeres que no se casaban y que tendrían hijos eran sujetas a una ley terrible que prácticamente las conducía a ser asesinadas por esto. A ella no le importaba esa posibilidad. Si Dios le estaba prometiendo ser madre del Salvador, ella no preguntó, oyes, me va a doler, oyes, me van a matar, oyes, me van a hacer esto. No, ella aceptó como esclava del Señor, es decir, tanta devoción, tanta fe, pues es maravillosa, ¿no? Por eso no es de extrañar que el demonio la deteste, ¿no? Y por eso su presencia siempre va a ser como una garantía enorme, porque así como María es corredentora, María también siempre es la que está detrás de Jesús diciéndole, ándale hijo, ayúdalos, ándale, así como cuando le pidió que ayudara en las bodas de Canaán para, para resolver el problema del vino, así también está con él como nuestra abogada,
nuestra abogada para salir nosotros adelante en este valle de lágrimas, en el que pues sí hay alegrías, sí hay victorias, sí hay triunfos, pero también hay que aceptarlo. Como cristianos también tenemos que ser fuertes para enfrentar las penalidades, las vicisitudes, las angustias, la muerte misma. Vámonos entonces al resumen. La gravedad del pecado original tiene que ver con el agraviado, no con la falta, y pone en evidencia a la humanidad. Espero que haya quedado claro. María Santísima es corredentora de la humanidad. Si María no acepta ser la madre de nuestro Salvador, la historia de la salvación no hubiera surgido, por lo menos no hubiera surgido como la conocemos ahora. Jesucristo, como Dios, también es hombre perfecto y eleva nuestra condición a la posibilidad de la divinidad. Jesucristo se humilló, se hizo hombre, y al hacerse hombre nos eleva, nos da una dignidad que nosotros no somos dignos de tener, que es la de ser santos. Esa es la potencia que tenemos de ser si queremos y si trabajamos y si lo pedimos. La maldad persiste hasta nuestros días y para enfrentarla en otros o en nosotros mismos requerimos de la ayuda de Dios. La maldad está por todas partes y está disfrazada no necesariamente de las formas en las que lo pinta Hollywood con sus películas de horror. A veces la maldad es tan seductora y es tan bonita que ni te das cuenta. Así que no te confíes y pienses que eres más listo porque no lo eres. Solamente con la ayuda de Dios es que puedes salir adelante. La Virgen María es la primera intercesora que nos puede ayudar en esta lucha, es decir, es la primera abogada, porque ella es el ser corredentor, la humildad personificada, que nos puede ayudar a que Dios también nos atienda, a que Dios se ponga de nuestro lado y que diga, yo también te quiero a ti, pero necesito que tú me lo pidas, porque recordarás en alguna lección pasada, todo depende también de nuestra voluntad. Si nosotros no queremos ser ayudados, si nosotros no queremos saber de Dios, Dios respeta esa decisión y no nos va a ayudar. Y no porque no pueda, sino porque nosotros no queremos. Bueno, y con esta imagen que del Bosco, que se imaginó algo así como que el paraíso posible, un paraíso bastante fantástico y bastante extraño, ¿no? Pintado hace cientos de años cuando ni siquiera existía la pintura de los sueños, pues es que es curioso, ¿no? Cómo podemos suponer que podría ser el poder salvarnos y llegar a la eternidad y poder estar en compañía de Dios Padre. Será maravilloso, es un sueño posible, un sueño que Jesucristo ha hecho posible, pero que depende de nuestra voluntad y de nuestro trabajo. Está en nosotros poder llegar a ello. En esta ocasión, pues vamos a continuar la lección. Agradezco mucho la ayuda de Guillermo y de Coti, mi maestra, para que continúen con el capítulo, con el cuestionario. Por favor, hagan la tarea y y los invito a reflexionar. Reflexionar durante la semana acerca de estos capítulos, bueno, en particular de este capítulo, para saber qué es lo que te toca a ti hacer para salvarte, qué es lo que te impide ser un mejor cristiano o una mejor cristiana, para que lo trabajes y le pidas a Dios que te libere, que te ayude a ser más libre, precisamente. Nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante. Por favor, cuídense, quiéranse y
Estaremos hasta entonces en contacto. Muchas gracias.